¿Qué tal, chicos del nivel pre? Este nuevo semestre, bimestre. Vamos a comenzar con nuestro tema, bueno, con nuestra nueva práctica de plan lector. Primero, comencemos con la comprensión de textos. Yo resuelvo las dos primeras y ustedes las demás. Dice el texto número 1. El fenómeno religioso ha sido explicado científicamente por los clásicos del proletariado, por Marx y Engels, ¿no es cierto? Los que escribieron el Manifiesto Comunista. En 1843, en su artículo En torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Introducción. Ha formulado una serie de juicios en relación al fenómeno histórico que analizamos. El fundamento de la crítica irreligiosa es: el hombre hace la religión no hace al hombre. La religión es la teoría general de este mundo. Su compendio enciclopédico, su lógica bajo forma popular, su pundonor espiritualista, su entusiasmo, su sanción moral, su solemne complemento, su razón general de consolación y justificación. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados de cosas carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. El último juicio, que sostiene que la religión es el opio del pueblo, constituye una comprobación histórica de la función social de la religión. La historia de la religión en general y la historia del cristianismo en particular demuestran que la religión ha servido a las clases dominantes en las sociedades esclavistas del Estado desde el Edicto de Milán, promulgado por Constantino en el año 313, en las sociedades feudalistas y las sociedades capitalistas. Muy bien, conforme nos está diciendo este texto, nos habla, ¿no es cierto?, sobre la concepción de la religión que se ha tenido desde hace mucho tiempo y los estudios que se dan en torno a ella. Ahora, nos dicen que la religión, esta frase bastante famosa, ¿no es cierto?, bastante recurrida por muchos analistas filosóficos, la religión es el opio del pueblo. ¿Qué es opio? Opio es un tipo de droga, en pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace este opio? ¿Qué es lo que hace la religión? Tratar de relajar, ¿no es cierto? Tratar de contener al pueblo. Llegando, pues, no de una manera como la política entre, ¿sabes qué? Estas son nuestras reglas. Entonces el pueblo dice, no estamos de acuerdo con esto. Pero ¿qué ha hecho la religión? Te ha puesto estas reglas, pero de otra manera, porque recordemos que la iglesia siempre ha trabajado de la mano con la monarquía. Entonces, esto es lo que trata de explicarnos este texto, conforme cómo ha sido la utilidad de la religión. 1. Se advierte que uno de los planteamientos centrales de los clásicos del proletariado es: ¿el Estado ha sido creado como un mecanismo de dominación social? ¿La religión ha sido a través de la historia un instrumento de opresión? ¿La religión es teoría fundamental del pueblo organizado? ¿El pueblo es el creador del opio llamado idealismo? El hombre y su ineluctable naturaleza religiosa. ¿Cuál sería lo que resume lo que nos está diciendo el texto? La religión ha sido, a través de la historia, un instrumento de opresión, por lo bajo siempre. El hombre encontraría en la religión una teoría que encarrile su vida, una doctrina que explique su origen, un Dios en quien deposita su fe, un medio que justifique las contradicciones sociales, un compendio popular que le permita entender la esencia del Estado. ¿Cuál sería allí? Un medio que justifique las contradicciones sociales, porque tiene que ver mucho la religión con la sociedad, como nos está planteando el texto. Muy bien, ustedes hacen las dos preguntas que siguen de este texto. El texto número 2. La idea de producir profesionales en función de la demanda da lugar a la pérdida de identidad científica que le es muy propio a una universidad. En estos pocos renglones nos dice, pues, que muchas de las universidades lo único que apuntan es, ¿sabes qué? El mercado de ahora es full ingeniería, ingeniería todo. Todas nuestras carreras apuntan a lo científico. Olvidémonos de las humanidades, que siempre han sido dejadas de lado. Ahora, continuamos. En la medida que una universidad reajusta sus currículas en función de las exigencias de un mercado profesional, la universidad se ve obligada a dar una formación profesional casi rígida y coyuntarista, puesto que el desarrollo de la misma no está basado en las estructuras internas de la vida académica, sino en las fuerzas externas que impulsan el mercado. Sobre todo si tomamos en cuenta el papel casi inexistente del Estado en el desarrollo de la ciencia y la fragilidad de las universidades públicas para enfrentar por sí mismas el poder de la demanda
que provienen del campo económico. En estas condiciones es casi imposible desarrollar un programa científico ajustado al papel que una universidad debería tener en una sociedad determinada. En pocas palabras, lo que nos está diciendo este texto es que, bueno, el Estado se mete poco en cuanto a lo que es la educación, lo que es la ciencia. Y debido a la creación de estas universidades, principalmente las particulares, es apuntar a lo externo. Lo externo me demanda que lo que es económico, que lo que es ingeniería, me está dando más dinero, entonces a eso tengo que apuntar mis carreras. Tengo que cambiar mis mallas curriculares a que se adapten al mercado. Mientras que las universidades estatales tratan de rescatar, tratan de hacer sobresalir todavía este aspecto del ámbito científico, del análisis. O sea, cuando me refiero a científico no me estoy refiriendo solamente a lo que es las ciencias, a la química, a la física, no, sino científico también en un análisis de las humanidades. Entonces, se está dejando de lado, ¿no es cierto?, este aspecto del análisis científico para simplemente determinar a lo que el mercado está, pues, demandando. Veamos. La creciente exigencia del mercado conllevan a la formación de profesionales muy especializados, una nueva coyuntura del claustro universitario, la desnaturalización de la actividad universitaria, una menor preocupación estatal frente a la universidad, la marginación en general de las universidades públicas. ¿Cuál sería aquí? La desnaturalización, es decir, ya no sigue su naturaleza propia, la naturaleza verdadera que tiene una universidad, debido a que el mercado está empezando pues a incluirse dentro de la formación. A partir de lo planteado, el autor estaría afirmando que el rol de la universidad trasciende de las necesidades económicas de una nación, debe depender de las exigencias del mercado laboral, está dado por las estructuras internas de la vida académica, consiste en promover el incremento de medios tecnológicos, respeta en la actualidad la identidad de la actividad científica. ¿Cuál sería? Está dado por las estructuras internas de la vida académica. Esto es lo que busca la universidad. Eso es lo que ha apuntado y siempre es su fin. Lamentablemente eso se está perdiendo. Muy bien. Ustedes terminan de contestar las preguntas que faltan allí. Ahora tenemos los ejercicios de oraciones incompletas. Yo voy a hacer los números pares y ustedes hacen los números impares. Dice, el hombre que no lee es como que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo de él. O sea, obviamente si eres alguien que no lee es porque estás como perdido, ¿no? Entonces, ¿es iletrado? No mucho. Viajero, tampoco. Aislado, puede ser. Náufrago, ya. Parásito, bueno, muy despectivo. Que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo de él. ¿Qué sería? Del pesar, del fracaso, del mar. Muy bien. El hombre que no lee es como un náufrago que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo del fracaso. En una sociedad inhumana, y nunca se repetirá demasiado que los animales sean nuestros conciudadanos en la gran república en una sociedad inhumana y cruel, en una sociedad inhumana y liberal, ya esas sacamos, liberal no tiene nada que ver. Inhumana y religiosa, la religión pide respetar, ¿no es cierto? Así que no. Egoísta también puede ser. Contaminada, no. A la gran república, ¿de qué sería? ¿De la vida o de la naturaleza? Que va apuntando. ¿Dónde vivimos? En una sociedad inhumana y egoísta. Nunca se repetirá demasiado que los animales sean nuestros conciudadanos en la gran república de la naturaleza. Alimentar se ha vuelto sinónimo de gobernar. A los se les exigen brindar más que buena sustancia gris en el cerebro, jugos poderosos en él. Alimentar se ha vuelto sinónimo de gobernar. A los profesionales se les exige brindar más que buena sustancia gris en el cerebro, jugos poderosos en el servicio. El moderno microscopio ha revelado una sorprendente de estructuras y de las células. En el moderno microscopio ha revelado una sorprendente forma de estructuras, variedad de estructuras, definición de estructuras, definición no va, cantidad de estructuras, característica de estructuras
¿Y qué de las células? Formas de las células, semejanzas de las células, mutaciones de las células, funciones de las células, multiplicidades de las células. ¿Qué nos muestra? El moderno microscopio ha revelado una sorprendente forma de estructuras y mutaciones de las células. Obviamente es averiguar más de lo que observamos ahí. Muy bien, continuamos. Estudiar no es caminar por toda la circunferencia sin llegar a enterarse de él. Es intuición y aplicación, esfuerzo y perseverancia, trazar recetas y buscar él. Buscar él, bueno, al final, ¿no es cierto? Es como buscar un fin, la meta. Entonces, ¿cuál sería? Buscar el apoyo, buscar el circuncentro, buscar el centro, buscar el ingreso, buscar el éxito. Ya, entre ingreso y éxito tiene que quedarse, ¿no? Ahora dice, estudiar no es caminar por toda la circunferencia sin llegar a enterarse del objetivo o del área. Del objetivo. Pocos pueden saborear la felicidad que suelen experimentar cuando ayudan a sus prójimos. Ya, si está ayudando a los prójimos son personas que dadivosas, generosas, ¿no es cierto? Aquellos que no piensan en los, que piensan en los demás. Y tenemos allí, ¿cómo se llaman este tipo de personas? Filántropos. Filántropos son los que solo piensan en el prójimo. Entonces esa sería nuestra clave. Experimentar los filántropos cuando ayudan a sus prójimos que se encuentran en la indigencia, es decir, en lo más necesitado. Tenemos ahora, su prosa es correcta, clara y amena. Una vez, la lectura de una de sus novelas es difícil. Es decir, que es algo que disfrutas mucho, a tal punto de que no vas a dejarlo una vez que comienzas, ¿no es cierto? Seguro que les ha pasado con algún libro. Esto es lo que nos está mostrando. Nos está mostrando esta relación. Dice, su prosa es correcta, clara y amena. Una vez iniciada la lectura de una de sus novelas, es difícil interrumpirla. Es decir, es difícil que la dejes. Implicación. Vamos a buscar el término que implica a los demás. Propaganda, mensaje, parábola, libro, moraleja. ¿Cuál sería aquí? Mensaje. La propaganda es dar un mensaje. La parábola de la misma manera. El libro, ¿cuál es su finalidad? Mostrar un mensaje. Y la moraleja es un mensaje. Ahora, numeración sumatoria, multiplicar número, cantidad. ¿Cuál sería? Número. Todos tienen que ver con número. Generosidad, virtud, misericordia, solidaridad, bondad. Virtud. Todos, ¿no es cierto?, tienen que ver con lo que es la virtud. Muy bien. Ustedes en estos ejercicios, igual que el anterior, resuelven los números impares. Dice, flor, fruto, estambre, pétalo y polen. ¿Cuál sería aquí? Flor, ¿no es cierto? La flor tiene frutos, el estambre, el pétalo, polen son partes de la flor. Fotosíntesis, fenómeno, sublimación, osificación, electromagnetismo. ¿Cuál sería? Fenómeno, ¿no es cierto? Todos son tipos de fenómenos. Dice, auditor, inaudito, oído, auscular, audiencia. ¿Cuál no corresponde? Perdón, ¿cuál es el término que implica a los demás? Vendría a ser oído. ¿No es cierto? Auditor es alguien que está oyendo, ¿no es cierto?, en un auditorio. Audiencia son varias personas que escuchan. Auscultar es con lo que utiliza el doctor, ¿no es cierto?, su estetoscopio, ya, eso se llama auscultar, la acción. Inaudito es algo que así nada más no sucede. Bueno, y sería, que también deriva de auditor. Sería oído. Dice, veleta, viento, corneta, alicio y anemómetro. ¿Cuál es la que implica a los demás? Viento. La veleta es, no sé si han visto como como un pequeño molinillo que da vueltitas cuando el aire corre bastante. Corneta igual se utiliza con lo del viento. Alicio es un tipo de viento y anemómetro mide el viento, ¿no es cierto? Mujer, delicadeza, cristal, ballet, flor. ¿Qué tiene que ver? La delicadeza. Bueno, en realidad mujer es bastante... no sé por qué se asocia, pero en fin. Código, constitución, norma, reglamento y estatuto. ¿Qué sería? Norma. Las normas, los códigos es para poder determinar las normas, la constitución es un conjunto de normas, el reglamento son normas y el estatuto está compuesto de normas.
Cronómetro, tiempo, temporal, contemporáneo, anacrónico. Tiempo. Cronómetro mide el tiempo. Temporal es en un tiempo determinado. Contemporáneo es del mismo tiempo. Anacrónico es sin tiempo. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ustedes resuelven lo de los números impares y las preguntas de los textos allí. Lean muy bien y ya estos temas ya lo hemos hecho en RV, así que pueden resolverlo sin ningún problema.